Muchas veces cuando hablamos de agricultura regenerativa pensamos que en cultivos leñosos es más fácil, cubiertas vegetales, dejar de labrar. Pero ¿cómo hacemos esto en cultivos anuales como el cereal, que requieren ser labrados, sembrados cada año? ¿Cómo hacemos esto sin utilizar productos químicos? Te lo cuento todo en este vídeo. Estamos en Menorca, en la finca de Son Felip y Algallarens, una finca que tiene unas 1000 hectáreas y donde hace casi 10 años que trabajamos con agricultura regenerativa, con animales, con olivos, pero también con cultivos anuales como el trigo, como este trigo que veis aquí. Este trigo concretamente es de variedad Xeixa, es un trigo muy antiguo. ¿Cómo hacemos esto para producir trigo y regenerar los suelos? La verdad es que para producir trigo, sobre todo para consumo humano, hacemos una cosa que no nos gusta demasiado, que es labrar un poco los suelos. Pero si labramos, ¿cómo hacemos agricultura regenerativa? Primero lo que hacemos son rotaciones. En el campo donde vamos a poner trigo, solo pondremos trigo un año y los otros años pondremos otros cultivos que no requieran labranza. Por lo tanto, en los otros años es donde más vamos a regenerar el suelo, donde más vamos a aportar materia orgánica, carbono a nuestros suelos. Por ejemplo, en nuestra finca, pues ponemos pastos que gestionamos con ganado, con vacas, concretamente, haciendo una pastura regenerativa. Y el año que toca hacer trigo, tenemos que hacer alguna pequeña labrada. De hecho, hacemos muy pocas. Intentamos hacer 2. Porque el enemigo máximo del trigo, sobre todo si es para consumo humano, que queremos hacer un trigo de calidad, son las malas hierbas. Las malas hierbas nos compiten con este cultivo y nos pueden echar a perder la cosecha. Por eso, en estos casos sí que hacemos 2 pequeños labrados a poca profundidad antes de sembrar el trigo, que tiene que sembrarse cada año. Eso nos permite empezar la siembra, empezar el ciclo del cultivo con un campo limpio, que luego gestionaremos con un apero que se llama grada de púas o rastro. Puedes ver cómo funciona la grada de púas o rastro en uno de nuestros vídeos de este canal. Por lo tanto, labramos el campo que viene normalmente de pastos o de algún cultivo plurianual, el año que hacemos trigo, sembramos y luego pasamos el rastro un par de veces, que trabaja el suelo por encima a 1 centímetro, 2 centímetros como mucho, para limpiar de malezas el trigo. Y aquí podéis ver los resultados. Este campo está súper limpio. Aquí os garantizo que no hemos usado ni herbicida ni productos fitosanitarios de síntesis química, ni de ningún tipo, y que no hemos usado fertilizante. Esto, con las rotaciones de plantas que hacemos, donde intentamos poner leguminosas, conseguimos ya el nitrógeno que va a necesitar este cultivo. Una cosa muy importante, trabajamos siempre con trigos antiguos, en este caso Xeixa. ¿Por qué? Porque los trigos antiguos tienen muchas virtudes. Primero, que crecen mucho, crecen muy alto, con lo que tienen una raíz también muy profunda, hecho que los hace más resistentes a la sequía. Si llueve poco, como este año que realmente ha llovido muy poco, estas plantas son más resistentes gracias a su raíz. Como es tan alto, genera mucha biomasa, carbono que se va al suelo. O sea que en el fondo sí que estamos aportando carbono en el suelo. Y luego, cuando cosechamos este trigo, este grano, la paja se queda en el campo, porque es carbono, es materia orgánica, enriquece el suelo. Además, como crece muy rápido, rápidamente se pone a metro 10, a metro 20, ahora está un poco tumbado, pero esto se puede ver que cuando está de pie coge mucha altura. Lo que hace es rápidamente cubrir el suelo y hacer que nos salgan menos malezas, menos malas hierbas. Y la combinación de rotación de cultivos, donde poco a poco las malezas que compiten con el trigo van desapareciendo del sistema. La combinación del rastro y la combinación de un trigo que crece muy alto es lo que hace que el resultado sea este. Es un campo realmente limpio, donde sería realmente difícil encontrar aquí una maleza. He visto muchos campos en agricultura convencional con fertilizantes y herbicidas que no están tan limpios como estos campos que tenemos aquí. Además, este tipo de trigos antiguos están muy valorados en el mercado porque son muy digestibles. Estos trigos
tienen mucho menos gluten que un trigo convencional, que un trigo moderno. La verdad es que cuestan un poco más de panificar. Cuanto más antiguo es el trigo, más cuesta de panificarlo, menos fuerza tiene, y a veces conviene mezclarlo con otros trigos que tengan más fuerza. Pero el resultado es realmente increíble y realmente es posible hacer trigos o cualquier cultivo anual, regenerando el suelo, trabajando con estas rotaciones a 5 años, poniendo aquí cultivos que lo que hacen es mejorar el suelo porque no se labran y enriquecen el suelo, aportando, por ejemplo, nitrógeno o descompactando, y preparando el terreno para el año que hacemos el trigo. En agricultura regenerativa hablamos siempre de un peaje productivo. Al empezar a regenerar los suelos suele haber una caída en la producción. Y con cultivos anuales no es distinto. A la que dejamos de aplicar abono, a la que dejamos de aplicar herbicida, a la que dejamos de labrar continuamente, pero seguimos teniendo unos suelos pobres, las producciones suelen caer. Esto es así, hay que contarlo. Si hacemos una carrera donde hay un corredor que se dope y uno que no, el dopado va a ganar la carrera. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es trabajar con productos de valor añadido. En estas plantaciones de secano con la pluviometría de esta zona de Menorca, no vamos a cosechar 4.000 toneladas, 5.000 toneladas, que podríamos incluso con suerte llegar a cosechar con un trigo moderno. Pero hacemos esto también para ganarnos la vida. Y este tipo de trigos se pagan mucho más. ¿Y las producciones? ¿Cuáles son las producciones de estos trigos? Por lo general en esta zona se puede ir de 1.800, 2.000, 2.000 y algo, no más. Y menos años como este, donde la sequía es gorda. Pero al final lo que cuenta es el balance, los beneficios que nos deja. Y este trabajar de esta manera nos deja más beneficios económicos que trabajando de la forma convencional, y nos deja muchos más beneficios en los suelos, que es lo que nos interesa, regenerar los suelos. Cultivar de esta forma, cultivar sin herbicidas, cultivar sin productos fertilizantes de síntesis química, nos permite certificar este producto en ecológico. Este es un producto 100% ecológico, con el sello. Por lo tanto, es un elemento más que da valor añadido a este tipo de agricultura y a este tipo de producciones de cultivos anuales.